Buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a la segunda instancia del ciclo Política Universitaria en Defensa de la Universidad Pública y el Trabajo Docente. Bueno, es un honor y una alegría contar con la presencia de ustedes en este evento. Voy a coordinar esta mesa con Nicolás Barrera, integrante de la mesa ejecutiva de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Recordar el objetivo, en primer lugar, de este ciclo, que tratamos de poner en foco algunos temas de interés que hacen tanto al trabajo docente como a la universidad y la educación superior, desde una perspectiva que trata de poner los pies en la coyuntura, pero con una mirada estratégica sobre los problemas universitarios, pero también sobre los problemas del país y la sociedad. Y estamos en un contexto donde el contexto de retaseo del presupuesto universitario está en el foco. Está en el foco también un conjunto de políticas de ataque y de debilitamiento de lo público, de lo común y por lo tanto también de la educación pública. Es este contexto que desde ADUR, en conjunto también con otros sindicatos de la universidad y de la CESEU, por ejemplo, tuvimos el día de ayer un foro donde discutimos estos problemas, enmarcado en la coyuntura justamente también en una perspectiva de movilización en la que estamos en estos días y continuaremos las semanas siguientes. En este ciclo, entonces, lo que buscamos, lo que intentamos es cultivar la imaginación política para pensar alternativas y también perspectiva de futuro para la universidad y para el conjunto de la sociedad. Hace 15 días, en esta misma casa, en el PIT-CNT, deliberamos sobre la precarización del trabajo docente en sus múltiples dimensiones. En esta jornada en particular tendremos dos momentos. En primer lugar, comenzaremos esta jornada con la mesa Privatización de la Educación Superior en América Latina. Al finalizar esta mesa haremos una breve pausa para continuar con una segunda mesa denominada Aportes Programáticos hacia un Sistema Universitario Público. Comenzamos entonces presentando a las y los expositores de esta mesa. Tenemos en primer lugar la presencia de Cecilia Pereda, a mi derecha. Cecilia, trabajadora social, socióloga y magíster en Sociología, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina, trabaja como docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en la que ha desarrollado algunos trabajos con relación a las privatizaciones educativas en la educación media y participado en una investigación reciente sobre las condiciones de trabajo de los docentes universitarios. También contamos con la presencia de Daniela Atario, profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, profesora de grado y posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, investigadora del Instituto en Humanidades y Ciencias Sociales y CONICET, e investigadora del Instituto de Educación y Capacitación, coordinadora editorial de la revista Pensamiento Universitario, investiga sobre temas de gobierno universitario y políticas universitarias, sobre lo que ha publicado en libros y artículos. Y finalmente también nos acompaña Nicolás Betancourt, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, investigador nivel 2 de la ANI, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, se ha especializado en el estudio de políticas públicas y las políticas educativas, siendo autor de más de 70 publicaciones en esas temáticas. Integró el CDC y la AGC por el orden docente, varias comisiones centrales de la ODELAR, la Comisión de Asuntos Universitarios de ADUR y la Directiva de Ciencias Sociales, entre otras tareas de gobierno y gestión académica. Entonces, bueno, para comenzar, le damos la palabra en primer lugar a Cecilia Pereda. La idea de esta presentación es compartir algunos enfoques sobre privatizaciones educativas, que en realidad varios docentes universitarios de diferentes facultades hemos utilizado más bien para mirar a otros, para analizar, por ejemplo, las privatizaciones en educación media, pero que recientemente recuperamos en la Facultad de Psicología una investigación también para analizar las privatizaciones
para construir. Como les contaba, la idea era compartir algunos enfoques sobre priorizaciones educativas, al menos desde donde nosotros hemos trabajado, con diferentes aproximaciones, pero también hay algunas coincidencias en las cuales se postula el sector privado como una solución efectiva ante diversos problemas de educación pública, este campo que algunos otros compañeros docentes han estudiado, ¿no? En el campo de la educación privada. Se van diluyendo los sentidos de lo educativo asociados a lo público, a lo común, a lo colectivo, y comprende, y eso en la recepción sobre todo de algunos trabajos clásicos como de Boll en América Latina, se ha señalado la importancia de no solo analizar la participación de actores del sector privado en la educación pública, sino también las implicancias que van ocurriendo en las vidas, en las experiencias de los estudiantes y los docentes. Y el enfoque clásico de Boll, que hemos utilizado mucho, vuelvo a decir, para estudiar las privatizaciones en la educación media, nos habla de una clasificación como ya clásica, puedo decir, que es entre las privatizaciones endógenas y las exógenas. Las exógenas tienen que ver más que nada con la participación directa del sector privado en la educación, por ejemplo, de la financiación, de la gestión, de la contratación. Las privatizaciones endógenas tienen que ver más que nada con la incorporación de ideas técnicas o prácticas del sector privado en la educación pública. Esto es lo que nos da pie para pensar a nosotros, docentes de la Universidad de la República, que si bien tenemos, quizás vamos a verlo también más adelante, algunas cuestiones a analizar sobre las privatizaciones exógenas, bueno, también nos ocurren otras cuestiones que tienen que ver con cómo se nos van incorporando este tipo de técnicas prácticas del sector privado en nuestras prácticas cotidianas como docentes. En Uruguay, como les decía, no está tan desarrollado el enfoque del análisis de las privatizaciones endógenas, pero sí en otros países esto comenzó, por ejemplo, con algunos estudios que lo empezaron a analizar en las universidades privadas y a partir de allí se preguntaban, bueno, ¿qué sucede con las universidades públicas? ¿Es tan distinta la vida de los docentes actualmente en universidades inmersos en la sociedad de la información y de la economía basada en el conocimiento? Si es tan distinta la experiencia de ser docentes en una universidad privada y en pública. Por supuesto que lo es, pero tiene algunos elementos en común y que responden a esto de las privatizaciones endógenas. Entonces, hay como dos vertientes que han nutrido estos enfoques, que tienen que ver con el capitalismo académico, o la noción de capitalismo académico, y luego la del sujeto académico neoliberal. Son diferentes, pero han alimentado este debate también. En cuanto al capitalismo académico, bueno, se han analizado los mecanismos propios del mercado competitivo, cómo se han introducido y empiezan a funcionar como naturales por parte de las universidades y de los profesores. Todo lo que ya sabemos de las competencias por las financiaciones de los proyectos, el pagar por publicar, el sistema de subvenciones, de contratos, bueno, y algunas cuestiones que también hablamos hace 15 días y que creo que la William también estuvo trayendo esta mesa. En América Latina se ha señalado también cómo esto ha afectado la enseñanza. Y se han estudiado, bueno, cómo este sistema de andar corriendo por publicaciones, midiendo los rendimientos, etcétera, bueno, ha afectado la enseñanza y sobre todo cómo eso cambia el tipo de régimen de conocimiento que estamos generando. En ese sentido, Brunner y otros autores han estudiado las consecuencias que tiene el capitalismo académico en las organizaciones académicas y plantean tres puntos. O traemos aquí de todo su planteo tres puntos. Por un lado, cómo se va desplazando el régimen público del conocimiento-aprendizaje hacia un régimen de conocimiento-aprendizaje de capitalismo académico, en donde el conocimiento ya no se valoriza como bien público al cual la ciudadanía tendría derecho, sino como un bien privado de apropiación y beneficios individuales. Por el otro lado, la orientación institucional hacia el emprendimiento y el gerencialismo en todos los niveles, actividades y narrativas, aprendizaje hacia un régimen de conocimiento-aprendizaje de capitalismo académico, en donde el conocimiento ya no se valoriza como bien público al cual la ciudadanía tendría derecho, sino como un bien privado de apropiación y beneficios individuales. Por el otro lado, la orientación institucional hacia el emprendimiento y el gerencialismo en todos los niveles, actividades y narrativas sobre las ventajas de modernizar la gestión de las universidades para tomarlas más eficaces y eficientes. Y también los procesos de gubernamentalidad neoliberal en la educación superior, en
mediante las políticas de autogobierno que fomentan la individualidad y las prácticas de rendición de cuentas, en donde se constituyen políticas neoliberales que autorresponsabilizan al sujeto académico de sus éxitos y fracasos bajo lógicas de mercado y competencias que son interiorizadas y que se ven, por ejemplo, en las evaluaciones. ¿Qué proyectos ganaste? ¿Cuánto publicaste? ¿Cómo publicaste? Y sobre todo lo digo en el sector. Se constituye entonces un sujeto académico neoliberal, que se propone la categoría de sujeto académico neoliberal, para dar respuesta a la pregunta de cómo la cuantificación que hace a las nuevas relaciones de conocimiento-poder, las evaluaciones por ranking, la bibliometría por nivel de impacto, etc., de las publicaciones académicas, afectan la subjetividad de los docentes como trabajadores y la vida cotidiana de los docentes en general. Entonces, en este sentido, estas perspectivas ponen la atención en la forma en que el profesorado universitario se constituye a sí mismo como un sujeto con marca, ¿no? El self-branding. Como cada docente tiene que producir su imagen y qué visibiliza o no en qué redes, qué elige mostrar y qué no, qué estrategias de automarketing desarrollamos para mostrarnos, para tejer redes, para no dar puntadas sin hilo, como decía el otro día una compañera docente ahora jubilada. Bueno, me invitaron a dar esta conferencia, pero viste, no, todo tiene la puntada sin hilo y ahora piden un intercambio y bueno, en realidad lo que se quería era participar de tal o cual curso en la Universidad de la República o donde quiera visitado. Y bueno, y esto se ha estudiado en el comportamiento de las redes sociales y académicas, ¿no? La unificación académica y las estrategias de visibilización en todas estas redes, ¿no? No sé, ustedes, pero yo al menos tengo entre mis pendientes actualizar las redes de ResearchGate, el currículum del SNI, ¿no? Y bueno, siempre llega y lo termino haciendo en enero porque no tengo tiempo en el año, pero lo debería hacer cada 3 meses quizás para que las publicaciones estén vigentes y demás. Somos también sujetos que nos responsabilizamos a nivel individual por nuestros éxitos y fracasos, y así somos medidos y sancionados o felicitados. Sujetos en soledad en nuestras prácticas académicas, ¿no? Hay como una falsa libertad a veces, hasta en nuestros horarios, en nuestros tiempos laborales y no laborales, y también en las evaluaciones que recibimos, ¿no? No da lo mismo publicar con otros o sin otros, según también el nivel que tengamos, o trabajar con otros o sin otros, ¿no? Hasta en las horas que tenemos que dar de enseñanza, se divide si son dos, no se divide, etc. Un sujeto sin tiempos ni espacios, ¿no? Donde se banaliza el trabajo académico, donde no hay tiempo para la lectura, para la escritura, para la información, y un sujeto afectado, y en esas afectaciones hay diferentes tipos. Por un lado tenemos afectaciones como trabajadores, otros en nuestras vidas cotidianas, y bueno, mucho que tiene que ver con la salud física y mental, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo nos expresamos, cómo sufrimos. ¿Qué sufrimos? Los vínculos entre docentes e investigadores, que hoy se sostienen en una competitividad amenazante, ¿no? Un clima siempre de sospecha mutua, que bueno, competimos en un mercado de diferentes, por ejemplo, financiación. Los acotamientos de los equipos de trabajo, ¿no? Se habla, algunos autores hablan de la ficción de los colectivos docentes, porque a veces hay que preferir el trabajo individual, que se presenta como más productivo, más eficiente para el logro de las exigencias planteadas. Necesito publicar tantas cosas de acá a fin de año, bueno, capaz que no vengo una actividad como hoy, porque más allá del día que me ayuda tampoco, y aparte, bueno, ese tiempo es finito. O no publico mis memorias en un congreso que quizás llega a los estudiantes y llega a otras personas que es interesante proponer o reflexionar o pensar en algunas cosas, porque me lo guardo, porque si ya lo publico ahí, después no lo puedo publicar en una revista. El deterioro de la vida familiar y social, pero sobre todo por esto de los tiempos, ¿no? Y los espacios, esto de estar disponible 24 horas todos los días del año, más con las redes. Ahora vamos a ver decían los compañeros docentes. Una crisis de identidad fragmentada, ¿no? Entre el querer ser y el deber hacer, ¿no? Entre qué consideramos hasta ético, por ejemplo, en la disposición de los estudiantes, y qué tiempo tenemos que administrar para poder cumplir con todo. Bueno, después otras, ¿no? Y después todo tipo de somatizaciones, ¿no? Estrés, insomnio, ansiedad, angustia, que bueno, que nos pasan, pero nos pasan como trabajadores
¿Qué pasó cuando quisimos investigar? Primero traigo a Mabela Ruiz, que fue la coordinadora de esta investigación, que fue una investigación financiada por la propia universidad, por CSIC, CCM, Instituto del Liceo. Se llamó Experiencia de Enseñanza de los Docentes Universitarios en el Contexto Social e Institucional Actual. Fue planteada después de, no sé si lo recuerdan, si saben, hubo en marzo, allá por el 2019, que los docentes de psicología no empezamos las clases. Hicimos huelga por distintas razones, por razones también internas que no corresponden acá, de la propia psicología, pero sí nos pasó que no logramos mucha comprensión de lo que estábamos pidiendo, no solo la interna, por la lucha interna de la educación nuestra, sino también a la externa, ¿no? No entendía por qué hacíamos, de qué nos quejábamos, ¿no? Más allá de saber, bueno, psicología es una de las facultades más masificadas y demás, sentíamos que no estaban entendiendo qué era lo que estábamos reclamando. Por ejemplo, nuestros propios compañeros de otras sedes de AUR en otros servicios. Entonces, Mabela nos propuso al equipo de trabajo de ella en este momento poder llevar adelante esta investigación, sobre todo para comprender qué estaba pasando con esa incomprensión que sentíamos de qué era lo que estábamos reclamando. Y en realidad lo que estábamos reclamando tiene que ver con estas cuestiones, porque tenía que ver con las condiciones de trabajo y con la lucha presupuestal, que eso nos corresponde a todo lo general, ¿no? Esto era dentro de un servicio que tenía que ver con las condiciones de trabajo de ese servicio. Y bueno, fluyendo el problema de la investigación, nos apoyamos, entre otros enfoques, en esto de las privatizaciones endógenas, y por eso lo traemos hoy para compartir. El proyecto en realidad estuvo centrado en la experiencia de enseñanza de los docentes de la Universidad de la República, en ese contexto social e institucional, signado por tres procesos: diversificación, intensificación e individualización de la vida académica, en donde esto se apoya en los enfoques de privatización educativa, pero también tiene otros soportes conceptuales. Para resumir, de una forma muy somera, en realidad nosotros estudiamos estos tres procesos: desde diversificación, que tiene que ver con la multiplicación de prácticas y ampliación del trabajo docente y sus alteraciones en la enseñanza, ¿no? Esta diversidad de tareas, esta misma lista, yo le decía determinante, la diversidad, que es la complejidad de tareas y de acciones y de actividades que desarrollamos. La intensificación de la vida académica, estos tiempos vertiginosos de introducción, la necesidad permanente de elegir tiempos, espacios, prioridades en relación a la disponibilidad de tareas a saldar, y el trabajo de vida continua que nunca termina. La individualización de la vida docente y la organización del tiempo laboral y el personal, y los docentes abandonados en un sentimiento de soledad y de culpabilidad, carentes de recursos y apoyo. Esta mirada que traemos hoy, a partir de esta investigación, complementa, al menos desde mi punto de vista, lo planteado por Noelia Correa en nombre del colectivo de docentes de la UNED 2, ¿no? Yo informaba un poco en el equipo. Esta investigación debería llamarse Los docentes con grado alto también sufren, o la de Teno de Paraíso. Porque también, si bien hay un tema presupuestal muy distinto en el compañero de la UNED 2, pero también las condiciones de vida laboral de nosotros, como docentes, en otra condición contractual, también tiene algunas cuestiones a atender, que son las que tienen que ver. Bueno, y en realidad en esta investigación participaron docentes grados 3, 4 y 5 que tenían cargos en efectividad y que habían postulado a llamados de la CCE en el sentido, porque nosotros queríamos estudiar estas condiciones con relación a cómo afectaban la enseñanza. Entonces queríamos docentes interesados por fortalecer la enseñanza. Uno de los hallazgos que tienen que ver con las privatizaciones educativas, estas otras funciones reivindicadas en algunos documentos actuales, pero no necesariamente ayornadas en las evaluaciones, sino que es real que los docentes nos orientamos hacia méritos más y menos rentables en el mercado del conocimiento. Bien sabiendo que no solo nos jugamos en la Universidad de la República, sino que también pertenecemos a redes de investigadores internacionales y demás, donde tampoco. Bueno, uno no va a explicar que además pone obras de cogobierno, porque otro docente quizás está postulando el mismo fondo, más internacional, y eso no. Bueno, cómo eso influye entonces en los tiempos dedicados a los colectivos docentes, al intercambio, a la enseñanza y a la extensión en la gestión en forma especial. Bueno, y finalmente, para poder cerrar con algo que podamos ir construyendo lo de luz, bueno, las resistencias veíamos que están siendo individuales, muchos hemos desarrollado resistencias individuales,
Pero bueno, sabemos que las alternativas necesariamente tienen que ser colectivas y bueno, la idea es ver cómo podemos traspasar esas estrategias individuales a algo más colectivo. Sabiendo que eso tiene un límite, porque bueno, implica ambigüedades en nuestra propia constitución como sujeto, pero implica en primer lugar reconocernos como trabajadores inmersos en el capitalismo académico, ¿no? Si a veces pareciera como que los docentes universitarios no somos los trabajadores son los demás, aquellos que estudiamos, o aquellos, por ejemplo, los que hemos estudiado mucho en las privatizaciones educativas. Velar por la construcción de un sostén institucional, sabiendo que la propia universidad también está en este sistema, no es abandonando la Universidad de la República, sino construyéndola de una forma mejor, pero también sabiendo que está sola en un mar internacional y de globalización que tampoco ayuda. Prestar atención a la simultaneidad de estas modalidades de la privatización educativa y el papel que esto tiene en la autoexplotación y las desigualdades que reproducimos entre los docentes. Bueno, ¿cuánto de esto está influyendo también en cuestiones que hoy, por ejemplo, están reivindicando el compañero Carolina Gómez? ¿Qué pasa con nuestras propias, la propia reproducción de las desigualdades y las jerarquías que hacemos dentro de la universidad, dentro de nuestros equipos, a la escala docente, a la escala por horas, no sé, varias cuestiones propiamente sindicales que habría que pensar? Y finalmente quería traer una frase para que terminamos ese informe de la investigación. Tiene que ver con esto. La privatización endógena, si bien busca instalarse, choca con viejas y nuevas formas de pensar y llevar adelante la enseñanza, la investigación y la extensión. No ha logrado colonizar por completo la vida académica, como gozan los sectores, Pardelas y Jiménez, y la institucionalización del modelo neoliberal en las universidades convive y tropieza con fuerzas identitarias vivas, creativas y escurridizas. En ellas es que tenemos que poder apoyar para poder construir una universidad mejor. Bueno, por eso. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Desde ya debo disculparme que le decía a las compañeras de la organización que tengo que irme a las 7 porque tengo que dar clase. Es un gustazo estar con las compañeras compartiendo la actividad. Voy a hacer una presentación que es en coautoría con Cecilia, aunque Cecilia no lo sabe, porque la escuchaba a ella con absoluta sorpresa por la total comunidad de enfoque, sin ningún tipo de coordinación previa y con un lema que era mucho más amplio para la jornada. Por lo tanto, y me viene bárbaro porque no pensaba hacer una presentación muy estructurada, en parte me lo habían sugerido desde la organización. Me gustaría más aportar algo por el tipo de actividad para algo más tipo conversatorio, ¿no? Y me viene bárbaro la excelente presentación que hace Cecilia, mucho mejor de lo que yo podía hacer como para saltear algunos pasos y ir hacia eso. Les empiezo con algunas anécdotas. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, más concretamente del Departamento de Ciencia Política. Les cuento 3 o 4 cortitas reales, ¿no? Una, compañero bajando a dar clase diciendo: papá, sí, tengo 2 horas de clase, a ver si me la saco de arriba porque después tengo que trabajar. 2, una compañera joven, grado 2, diciéndonos a varios docentes más veteranos, en una instancia que discutíamos pautas de evaluación interna de la productividad y del trabajo para las renovaciones, diciéndonos: miren, yo quiero que a mí me digan exactamente cómo me van a evaluar. Quisiera que esté todo tan bien puntuado de que yo tener la garantía de cuántos puntos tengo y que ese cálculo lo pudiera hacer cualquiera y no necesariamente un experto. ¿Por qué? Porque quiero saber qué tengo que hacer para progresar en la carrera académica si lo hago. 3, una presentación en un seminario interno de un par de compañeras muy buenas, para que quede claro, capacitadísimas, laburantes, excelentes, estudian la influencia política del Poder Judicial en Uruguay, el Poder Judicial como actor político. Pero lo que estaba presentando, que era lo que iba a transformarse en un paper que pensaban mandar a una revista internacional de las bien indexadas,
tenía un trabajo atrás formidable. Habían recopilado 8.000 sentencias en la Suprema Corte de Justicia, preguntándose si había un tratamiento diferencial para distintos actores de la sociedad según sus recursos de poder, su procedencia, etc. Qué tema importante en términos de democracia, de política pública. Bueno, el trabajo que efectivamente había relevado y que había tenido apoyo de instancias centrales, 8.000 sentencias, y que después usaba regresiones, etcétera, bien, pensando en hacer un trabajo serio para su publicación, concluía, después de todo ese gran esfuerzo, diciendo que se ratificaba una teoría que se había hecho en Estados Unidos para otras realidades, que decía que los poderosos tenían mejores resultados ante la justicia que los que no eran poderosos. La pucha, ¿no? Esto es todo un trabajo fabuloso para concluir en eso que sabe mi tía Dominga, ¿sí? Claro, después, en la última diapositiva de su presentación, decía la agenda futura, y la agenda futura era fabulosa. Era si la pertenencia, si había una cuestión de partidización en la Suprema Corte de Justicia, si la forma de elección de los miembros de la Corte influía, si los mecanismos por los procesales eran aptos. Esto es, ahí sí había una agenda. ¿Qué era lo que ocurría? Y bueno, que si las van a premiar y las van a contabilizar al momento de evaluarse por producto, ahí ya tenían, hacían un corte, la conocida táctica del salami, hacían un corte, publicaban eso y luego iban a publicar 3, 4 cosas más. Estas cosas que hace 15 años o 20 años yo diría, ¿qué libro lo sacó con eso? ¿Sí? Y ese es un muy buen capítulo. Bien. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy y lo que están viviendo docentes más jóvenes, porque claro, están más expuestos. La verdad que cuando uno llega a ciertos niveles de la carrera tiene muchísimas exigencias, pero el nivel de ansiedad baja. De alguna manera ya llegaste, ¿sí? Ya tenés cierto nivel de reconocimiento, tenés cierto camino abierto, no es que uno se duerma tranquilo, pero bueno. Creo que todo esto pasa, al igual que lo que planteaba Cecilia, de ahí la broma del trabajo compartido, porque creo que tenemos un proceso de privatización endógena en nuestra universidad, creo que en varias de América Latina, pero podemos hablar un poco mejor de la nuestra, desde hace un buen tiempo. Y va a ser toda una introducción de cómo esto es en realidad una traslación de lo que han sido las reformas del Estado, de la gestión pública, ¿sí? Desde los años 80 y 90, con los dos grandes movimientos. El primer movimiento de privatización, ajuste macro, etcétera, tipo consenso de Washington, y el segundo movimiento de decir, bueno, algo de Estado tenemos que seguir teniendo, estamos todos de acuerdo que algo de Estado tenemos que seguir, salvo Milei, obviamente, después todos los demás sensatos piensan que algo de Estado tenemos que seguir teniendo, bueno, y ahí aparecen propuestas que, partiendo del supuesto de la ineficiencia del sector público, pretenden de alguna manera racionalizarlo, ¿no? Y aparecen propuestas como el nuevo gerenciamiento público y otras, paso por arriba por eso. Esto, de alguna manera, yo creo que inconscientemente se ha trasladado a nuestras viejas universidades públicas latinoamericanas y con todos los rótulos que quieran. Esto es universidades que tienen otras praxis, otros principios. En parte, esta es una hipótesis, por la cuestión drástica y crónica de la escasez de recursos. Entonces, como tenemos escasez de recursos, tenemos una necesidad de racionalizar lo que tenemos muy grande. Y entonces aparecen, creo yo, 4 expedientes para eso. El primero, la competencia por fondos, ¿no? Tenemos pocos fondos, tenemos que estar compitiendo todo el tiempo, entre áreas, entre servicios, entre departamentos, entre grupos de investigación, entre individuos. Entonces, la facultad de al lado es una competidora, el departamento de al lado es un competidor y el compañero del escritorio de atrás es un competidor. ¿Sí? Está bien, pueden haber comportamientos éticos, morales que pretendan superar eso, pero todos los incentivos van en ese sentido. Y competimos para todo, competimos para posgrado, competimos para equipamientos, competimos para contratar un becario, competimos para tener fondos para reformar un plan de estudio, competimos para todo, ¿no? Y muchas veces competimos y nos dicen, sí, lo suyo es valioso, o sea, toda evaluación es discutible, por supuesto, pero bueno, en el mejor de los casos que nos diga, sí, lo suyo está bien, es necesario, es valioso, pero no, porque hay alguien que consideró que lo del otro era un poco más valioso, un poco más interesante, un poco más oportuno.
¿sí? Con la frustración que esto genera después del tiempo que estoy asumido, porque naturalmente competir lleva mucho tiempo, presentar proyectos lleva mucho tiempo, formularios, papeleo, coordinaciones con otra gente. Segunda tendencia, la primera competencia por fondos, la tendencia a la contractualización de la gestión pública. Esta idea de que en vez de tener vínculos permanentes que tienen que ver con cargos, con financiamiento, etc., vamos a un sistema que en el norte se llama contracting out. Esto es, contrato a término, contrato a plazo y otorgo recursos a plazo. Y defino ciertos cometidos. El contratante hace un contrato de adhesión que dice tú tenés que hacer esto, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunas cláusulas predeterminadas. Ojo, que pueden ser de lo más compatibles. Que un trabajo para ser financiado tiene que ser multidisciplinario, que debe constituirse en grupos y no pueden ser individuales o de individuos, o que para ciertas aspiraciones tenés que tener cierta cantidad de publicaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien que pretende ingresar al régimen, un joven que pretende ingresar al régimen de dedicación total y ser contratado, ¿sí? Y suena término, o sea, son 4 años para grupos de investigación, 2 años para proyectos de investigación, 1 o 2 años para fortalecimiento del posgrado. A los que nos ha tocado estar de los dos lados, ¿no? Somos muchos de nosotros, pidiendo a veces, y del otro lado, cuando uno está del otro lado, del lado del evaluador, y ve que casi que es naturalmente injusto los procedimientos. Alguno me podrá decir, bueno, reducción de daños son los menos malos. Voy a discutir 2 minutitos al final, nomás que quiero dejar esa semillita plantada a ver si son los menos malos o hay alguna alternativa. Imagínense, me ha pasado, un grupo de investigación que viene trabajando, apostado, a formar un equipo, no sé qué, va a la renovación, es extremadamente competitivo, se pueden financiar pocos, y bueno, justo tocó un evaluador que en vez de ponerle excelente le puso bueno, ¿no? Entonces, y hay otro que tuvo 3 excelentes, y bueno, el margen para decir, ay, año que viene, hace 4 años trabajando en esa línea, de repente, bien, se terminó el contrato. Lo mismo se podría decir en múltiples situaciones. Tercero, la idea del fortalecimiento de los centros estratégicos. Los cambios en la gestión pública tienen este doble movimiento que se dice conducido desde el asiento trasero, le dicen en el norte. Esto es, yo descentralizo, pero establezco metas a nivel central, ¿no? Y nosotros hemos visto, con un proceso que tiene una enorme cantidad de méritos, pero que quiero problematizar, que en los últimos 25 años hemos avanzado muchísimo en la constitución de organismos centrales en la universidad. ¿Qué han hecho? Se han constituido las comisiones centrales y otras en lugares de establecimiento de políticas generales, de programas centrales. Bueno, eso tiene un costo, que es el recorte en contrapartida, por falta de fondos, de la iniciativa de las unidades y de los centros, a los que a veces se ve como ineficientes y disfuncionales. Recuerdo en una instancia de ADUR Central hace 12 o 13 años, una conversación entre gente que tenía más experiencia que yo en ese ámbito, que recién pasaba por ahí, estábamos discutiendo, creo que era un fondo para carrera docente, y de esa bolsa de carrera docente tenía dentro tanto plata posible para crear nuevos cargos como plata para movilidad docente, carrera propiamente dicha u otros cometidos, ¿sí? Recuerdo varios compañeros que dicen, no, lo que pasa es que esto hay que direccionarlo bien, no le podemos tirar esta plata a las facultades porque después terminan contratando asistentes para dar cursos en el ciclo inicial. Y había una especie de consenso en todo el mundo, se hacía así, porque era racionalidad. Obvio, lo que pretendían estos compañeros, a los que no desacredito, por supuesto, era promover una carrera docente activa, dejar más plata para nuevas dedicaciones totales, bien, pero yo en el momento pensé, ¿y si efectivamente necesitamos contratar docentes como asistentes porque tenemos superpoblación en los cursos? Claro, no estaba en las pautas centrales, no lo estuvo, y por lo tanto, ¿sí?, no se pudo adecuar esa necesidad específica a esa política más general. Y por supuesto el último componente es la evaluación, que está en el corazón de todo, ¿no? La evaluación es a su vez una de las grandes líneas de esta transformación de la gestión pública de las universidades y a su vez el instrumento estratégico que se vincula con los 3 anteriores, porque para fortalecer el centro estratégico, hacer contratos, competir, etc.,
La evaluación es una pieza estratégica. Y hoy tenemos múltiples actores que juegan en este partido, en nuestro sistema. La ANI, la Comisión Central de Dedicación Total, las comisiones de evaluación de los servicios y las 1000 entidades con competencias de evaluación. Esto de asignar programas, recursos, etcétera, mediante estos procedimientos de evaluación, parten de un supuesto de que con capacidad técnica, con experticia, se puede distinguir claramente lo bueno y lo malo. Se puede decir esto es excelente, esto es muy bueno, esto es regular, etc. ¿no? Sea la calidad de un programa o proyecto de investigación, la calidad de un programa de estudios o el currículum de un docente. La idea de que expertos pueden decir objetivamente esto es bueno o no, o esto es mejor que lo otro. Ya entrando en la etapa, esto es más descriptivo, la etapa final de algunas apreciaciones personales. Por supuesto que sí es necesario racionalizar el desarrollo universitario. No soy un apocalíptico en el sentido de no entender que esa escasez, que nuestra vida académica requiere una mirada técnica, que nuestra institución requiere políticas centrales y requiere coherencia, por supuesto. Y por supuesto que algo que está muy atado de esto, que necesitamos rendición de cuentas, porque estamos ejecutando fondos públicos, ¿sí? La institución y quienes somos beneficiarios. Y por supuesto que varios de estos instrumentos son funcionales a eso. Lo que me pregunto muy coloquialmente es si no se nos habrá ido la mano con todos estos sacrificios. Mirando 25 años para atrás, ¿no? Es una de las ventajas de estar poniéndose viejo, que uno lo puede mirar en la mediana duración, ¿no? Con esto de mecanismos competitivos, asignación de recursos a término, definiciones centralizadas, evaluación permanente. Creo que se nos ha ido un poco la mano, porque en el fondo de todo esto, creo que hay un poco de direccionamiento y desconfianza en, sea las unidades descentralizadas, en lo que, como traducía esa anécdota, en lo que puede hacer una facultad si le doy plata y termina contratando asistentes para el ciclo inicial, en lo que puede hacer un docente individualmente considerado, en lo que puede hacer un grupo de investigación. Entonces, todo el tiempo tiene que estar el docente, si lo miramos ahora individualmente considerado, en medio de todo este entramado, ¿no? Como aquella vieja gran obra, el actor y el sistema. Lo anterior es el sistema, el actor somos nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Que estamos conviviendo con todo eso. ¿Y con qué vivimos? Primero con imprevisibilidad, en algunos casos más aguda, ¿no? ¿Cuándo podré profesionalizarme para un docente joven? Con el problema que tenemos de que el ingreso de la ADT es la única forma de profesionalizarse. Es curioso porque esa en realidad es una idea para otra discusión. En realidad es un instrumento originariamente pensado para desarrollar la investigación académica, la investigación científica. Pero a su vez es la única forma de profesionalización. Yo creo que ese problema está en muchas de las disputas políticas que se han dado en la universidad en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Y con ese tema central de cómo evaluamos las dedicaciones totales. Un grado 2 con 20 horas, esto es que le dedica la mitad de su tiempo a la enseñanza, gana unos 20.000 pesos líquidos, ¿sí? Y le dedica la mitad de su tiempo. Para ser un grado 2 ya tenés cierta trayectoria, cierta acumulación, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede prever, cómo puede hacer un derrotero de su carrera cuando todo lo que puede acceder está en base a este tipo de mecanismos que no tienen ninguna previsibilidad? Lo mismo nos pasa a los veteranos. Esto es, ¿saben que cuando hacemos nuestros informes para la renovación de la dedicación total tenemos que presentar un esquema de nuestro plan de actividades? Y decimos, voy a hacer esto, voy a investigar en esto, en aquello. Bueno, voy a investigar si consigo recursos para hacer eso, porque lo único que tengo para investigar son mis horas y mi tiempo, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que poner si me apoyan en esto, si consigo tal cosa. Esto es, realmente no se puede hacer un plan serio de investigación a 5 años, porque en realidad es todo contingente.
Depende si me aprueban el proyecto de I+D, depende si el grupo al que pertenezco es financiado, depende si me financian una estadía en el exterior, sí. Entonces, esa imprevisibilidad es para todos. Estamos sometidos a una evaluación continua. Ayer hubo una instancia que si pueden ver en YouTube, porque está en YouTube, la instancia que hizo CITIM, de un grupo de compañeros y compañeras que trabajan ciencia y tecnología. Yo solo pude asistir un rato y miré en YouTube el resto. Mostraban en una encuesta que se hizo a investigadores en esto, que yo lo pongo como presunción, ellos lo muestran con datos el nivel de ansiedad que genera esta situación de imprevisibilidad. Es un trabajo excelente que vale la pena consultar. Más que esto todavía, me preocupan esas respuestas que esquematizaba con alguno de mis compañeros. Esta cuestión de que cada vez más los docentes, que somos seres humanos que también respondemos a incentivos, ¿sí? Cada vez somos más adaptativos, cada vez más se limita la autonomía que tenemos para decidir, cada vez más se penaliza el innovar y arriesgar. ¿Por qué? Bueno, porque importa muchísimo lo que los demás digan de mí todo el tiempo, ¿sí? Y uno más o menos puede otear para dónde sopla el viento y ver qué es lo que puedo decir, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo investigar o enseñar que pueda tener más chances de ser exitoso. Le dedicamos más tiempo a prometer que a producir. Fíjense, tenemos todos nuestros sistemas centrales de evaluación, miran muchísimo nuestros proyectos, pero el resultado de cuando logramos que nos financien de estos proyectos, creo que hay alguna iniciativa, o por lo menos de visibilizar, etc. Pero no tiene ni por cerca el mismo nivel. Y yo digo, ¿no será al revés? ¿No será que deba suponerse que alguien con cierta trayectoria, cierta acreditación, una dedicación total, cuando presenta un proyecto, el proyecto en principio es serio, ¿sí? Y que debería luego ponerse el foco en los resultados de ese proyecto hacia el futuro para volver a financiar a ese individuo, a esa persona o ese grupo? ¿No será al revés? Esto lleva mucho tiempo en evaluar a los demás. Les puedo asegurar, entre los problemas de cuando uno está sobre los últimos escalones de la carrera académica, el tiempo que te lleva desde los tradicionales tribunales de concurso hasta evaluaciones de todo tipo, de revistas, de organismos, de la ANI, del fondo de aquel, del otro, te consume una enorme cantidad de tiempo. Y obvio, como se decía, el tiempo ilimitado, si hago eso no es otra cosa. Entonces estoy más tiempo evaluando que produciendo, evaluando y prometiendo, porque tengo que prometer para mis cosas hacia el futuro. Y otra cosa que me parece, termino, todo este sistema genera un desincentivo muy grande a encarar tareas colectivas no evaluadas, de muy diverso tipo. En mi departamento hace 15 años, cuando se iba a elegir un director, y en mi facultad en general, cuando se iba a elegir un decano, eran luchas de gente que efectivamente quería tener ese honor, esa responsabilidad. Era visto casi como una culminación de su carrera. Bueno, ahora están circulando listas diciendo a ver quiénes no han sido integrados a direcciones, que ahora tenemos direcciones colectivas en los últimos años, o cuáles son los grados 5 que pueden ser decanos, y se empieza a llamar a responsabilidad a la gente. O sea, mira, alguien tiene que cargar esa mochila. Y yo creo que eso no es porque las personas seamos sustancialmente distintas, sino porque vivimos en este mar de incentivos que nos llevan a estar haciendo todo lo que dijimos antes. Entonces, el tiempo para lo colectivo, o el tiempo para que lo que no puede aparecer medido en ningún lado. Esto está bien. Quien dice, bueno, puedo ajustar los procedimientos de evaluación y reconocer otro tipo de mérito. Bueno, es un paso. Pero aun cuando me reconozcan mi trabajo como orientador de tesis, de grado o de posgrado, difícilmente me van a reconocer eso que nos pasa en la vida académica de todos, que viene alguien y me dice, mira, estoy trabajando con Cecilia en la tesis de maestría, pero Cecilia me dijo que hable contigo porque vos tenés antecedentes, ¿por qué no le dedicás unas horas a esto? Bueno, el sujeto racional tiene todos los incentivos para decirte que no, porque dedicar 2 o 3 horas, ¿sí? Y eso forma parte central de lo que es la vida académica y la comunidad académica. Hablar con otros, conocer gente, intercambiar,
¿sí? Pero por vía indirecta se penaliza. Claro, puede ser un patriota y trabajar 24 horas por día. La verdad, no todos somos tan buenos para hacer eso, o no todos tenemos tanta energía para hacer eso. Y en última instancia, estamos perdiendo, creo, viejos y jóvenes, el placer de enseñar, de investigar, de contribuir a algo colectivo que es más grande que mi currículum, que lo mío. Se está perdiendo eso. Y eso demuestra esas actitudes de gente que es buena gente, las que les comenté al principio. Ese que dijo, tengo que ir a dar clase, claro. Si va a ser invisible si dio una clase buena, regular o mala. Mientras más o menos cumpla su horario, los estudiantes no lo prendan fuego, ¿sí? Si yo dedico 20 horas a preparar una metodología, una clase y veo cómo puedo mezclar virtualidad con presencialidad y hacer algo nuevo y cambiar el programa, involucrar a los estudiantes porque el anterior ya no me sirve y no funciona con unas nuevas generaciones, y otro va y hace lo mismo hace 20 años, pero bueno, son cánones de la disciplina y no pasa nada. Entonces, obvio, son 3 horas perdidas ir a dar clase, ¿sí? Y ni que hablar de otras actividades, ni que hablar de otras, hablo de una de las más clásicas, ¿no? Entonces, no deberemos simplemente para dejar una semillita y simplemente eso, no deberemos pensar en otro supuesto más que en la desconfianza, en aceptar la diversidad de distintas formas de hacer nuestros trabajos. Esto es, que hay muchas formas de hacer un buen trabajo académico, ¿sí? Y que tenemos perfiles distintos y que no necesariamente se pueden predeterminar taxativamente, que hay distintos cometidos deseables, que hay distintas modalidades de trabajo plausibles. Si esto fuera así, ¿no deberíamos partir de un modelo de gestión que parta de la confianza ex ante y que aplique una evaluación integral y cualitativa ex post? ¿No podríamos soñar con que en vez de ese esquema de plan de trabajo para la dedicación total, que simplemente es una promesa que no sé si podré cumplir, no podré presentar un plan de trabajo para 5 años? Hablo de dedicación total porque es el corazón de muchas de las actividades de la universidad, y no solo de la investigación. Porque si sacamos a los DT de la gestión, de la extensión, ¿no? se nos cae la universidad en 48 horas. Esto es decir que solo investigación es mentirnos, ¿sí? ¿No se podrá pensar en un plan de actividades que contemple un diálogo exigente con las unidades académicas en las que uno trabaja, con las necesidades de ellos y no solo con el proyecto individual, y que establezca también, una vez que se valide ese plan, recursos que el docente necesita en un plazo de 5 años? Entonces que diga, por ejemplo, miren, yo voy a priorizar mi trabajo en 2 redes académicas, una latinoamericana, otra global, y para eso, en 5 años, en principio, pienso asistir a tales y tales congresos que se hacen anualmente, ¿sí? Y que luego no tenga que estar todos los años presentando fundamentación de por qué tengo que ir a ese congreso. Y fundamental que voy a necesitar, tal vez para alguna de las líneas de investigación, un par de grados 1 o un par de becarios de maestría o doctorado que pueden articularse con las necesidades de la unidad académica y con el desarrollo de jóvenes investigadores, y que eso pueda estar prefinanciado una vez que esté aprobado el plan, y que luego de 5 años esas y otras tareas que no sigo para no consumir más tiempo sean efectivamente evaluadas. Entonces, ahí sí, si luego de trabajar 5 años no cumpliste efectivamente esa promesa, que es una promesa institucional, bueno, para la siguiente esos fondos ya no serán automáticos, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero esto va contra toda la teoría de las restricciones financieras. No necesariamente. ¿Cuánto gastamos, para hablar de algo que no es central, el programa de movilidad a congresos? Gastamos 1.000. Bien, ¿cuánto se gasta per cápita por investigador con DT? 20 cada 5 años. Bueno, ¿por qué no lo atribuimos a priori en un primer periodo y evaluamos? Y lo mismo pasa con otro tipo de proyectos, ¿sí? Donde esa multiplicidad de instrumentos centrales que existen podrían conjugarse. Podría decirse, por ejemplo, en el plan de actividades que necesariamente todo financiamiento de recursos humanos debe contemplar maestrandos y doctorandos y debe ser no menos de tal porcentaje de presupuesto.
Muchas gracias.